Pues muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Viña Comunidad. Gracias por acompañarnos este domingo, hacer un tiempecito en tu domingo por la mañana para reunirnos. Sabemos que es en línea, sabemos que es diferente todavía, pero fíjate, es un mismo espíritu. Les voy a decir lo que les dije al principio de todo el año pasado, de esta pandemia. El año pasado, cuando empezábamos a reunirnos, tu casa es la iglesia. Cuando decimos iglesia en casa, yo creo que podemos cambiar ese hashtag a la iglesia es la casa. Entonces, el día de hoy, allí con tu familia, allí con tus seres amados, con quien estés allí en casa, disfruta la palabra que Dios tiene para ti el día de hoy. Yo sé que disfrutamos la adoración también, ¿verdad? Y queremos agradecerle mucho a todo nuestro equipo, tanto el que ven aquí en la escena y los que ven detrás, los que están de hecho detrás de las escenas. Queremos agradecerle mucho porque hacen que esto sea posible. Así es que el día de hoy quiero iniciar con algo en especial. El día de hoy quiero que me acompañes y oremos por nuestro México, por todo lo que está sucediendo el día de hoy en las elecciones. Vamos a orar juntos, ¿sí? Porque esto es importante, cerca a nuestro corazón, y quiero que lo hagamos juntos. ¿Qué te parece? Inclina tu rostro ahí en donde estás conmigo, ahí en donde estás en la transmisión conmigo, y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestro México, ponemos en tus manos nuestro país. El día de elecciones, en un día como hoy, oramos que la paz y la tranquilidad, Señor, reinen a través de todo nuestro país. Señor, demostraciones, otras cosas en que la gente está expresando libremente este derecho que tenemos tan hermoso de expresión. Señor, que se mantenga en paz, que se mantenga tranquilo, que haya armonía. Sabemos que está difícil todo lo que está sucediendo en nuestro país, que de estas elecciones dependen muchas cosas, Señor. La dirección de nuestro país, el lugar de tu pueblo en este país también, nuestras familias, nuestro gobierno. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos todo esto en tus manos. Reconocemos que tú puedes usar a cualquier persona para cumplir tus propósitos aquí sobre la faz de la tierra. Ahora nosotros queremos hacer nuestra parte. Queremos, Señor, discernir aquellos candidatos por los que debemos de votar. Señor, danos sabiduría como tu pueblo para ejercer este derecho, Señor, y hacerlo sabiamente. Mantén la paz a través de nuestra ciudad, Señor, aquí, tanto en Mexicali como en todo nuestro estado, como en todo nuestro país. Muchas gracias porque todo está bajo tu control. Confiamos en ti, confiamos en tu poder, Señor, y confiamos en lo que harás a través de tu pueblo aquí en nuestra nación. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias le damos a Dios por un día como hoy, por un día como estos. Y fíjate, el día de hoy quiero continuar en esta serie de pláticas que hemos tenido. Bueno, tuvimos la semana pasada, continuamos esta semana. Y te lo contaba la semana pasada, no es exactamente a lo que estamos acostumbrados muchas veces, pero estamos hablando sobre el libro o en la escritura, en el Antiguo Testamento, de Lamentaciones. Lamentaciones. Y yo sé que no suena acá como que wow, vamos a salir en una nota alta el día de hoy, salimos emocionados aquí de la reunión, pero escúchame, hay algo tan importante, hay algo tremendo dentro de este libro, de estas escrituras, que vemos que el profeta Jeremías en ese tiempo, cuando el pueblo de Israel es llevado a Babilonia, es exiliado, vemos en estas escrituras algo expresado, algo increíble el día de hoy, que vamos a poder ver a través de la palabra de Dios, que Dios quiere sembrar en tu vida y en mi vida. Hablábamos la semana pasada que el dolor, precisamente lo que veíamos, los lamentos del pueblo de Israel, el dolor nos puede llevar a progresar. El dolor a veces es necesario para progresar, para movernos hacia adelante. Hay unas lecciones que solo podemos entender, hay unas lecciones memorables que suceden cuando hay algo doloroso, cuando algo viene y lastima nuestras vidas o sentimos lamento sobre ello. Y decimos que esto es algo valioso, y es especialmente valioso cuando sabemos, cuando reconocemos que Dios está con nosotros en medio del dolor. El salmista lo dice en el Salmo 23, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Esta es la clave.
El dolor por sí mismo, solo así, sin nada más agregado, es solamente dolor. Pero cuando acompañados estamos de Dios, en medio de este dolor, en medio, y vamos a usar esta palabra mucho el día de hoy, en medio del proceso, nosotros podemos aprender algo, podemos obtener algo que no pudiéramos obtener de ninguna otra forma. El dolor más Dios con nosotros en medio de ese dolor crea oportunidades, crea lecciones memorables. Eso es clave el día de hoy. El dolor por sí mismo no puede nada, pero el dolor, juntamente nosotros acompañados con Dios durante ese dolor, crea cosas memorables, oportunidades, lecciones que no vamos a olvidar. Cerca de Dios el dolor nos puede despertar, nos puede sacar de nuestro estancamiento y regresarnos a sus pies y darnos, escucha esto, una nueva perspectiva. Por eso los procesos que trae el dolor son tan importantes. Sin ellos, las lecciones no son muy memorables. Déjame contarte un poquito de una lección en particular que yo tuve, y conforme iba transicionando del tiempo en que trabajaba allá afuera en un despacho, en un trabajo secular, y que Dios nos trajo, y digo nos trajo porque nos trajo juntos a mí y a mi esposa en esto, a servirle de tiempo completo. Una de las cosas que surgió en todo esto fue unos temas de salud que salieron a la superficie. Juntamente con esta transición, Dios no deja nada fuera en sus procesos, no deja nada fuera de cuando está trabajando en nosotros. Y durante este proceso, la salud fue uno de los temas que Dios trató conmigo. Fue una de las cosas que trató en mi corazón, tanto emocionalmente, pero también físicamente, te lo puedo decir. Y durante todo este tiempo, Dios tuvo un proceso que trabajó en mí de cuidarme más. Un proceso de cuidar cómo trataba la comida, porque antes era nada más algo que traía confort, que así como cuando estás deprimido y pides la pizza y así si estás solo, aguas porque te la puedes acabar tú solo, cosas por el estilo, veía como algo, como un confort. Pero Dios empezó a trabajar esto en mí, empezó a trabajar un proceso que me hizo más consciente de la necesidad de cuidar mi salud. Porque no solo era para mí, era para mi familia y era para tener el tiempo de cumplir el llamado que Él tenía sobre mi vida. Y a veces oramos por un milagro, ¿verdad? Señor, sáname. Sáname de esto, sáname de este tema del azúcar, de la presión alta, de todos estos diferentes temas, ¿verdad? Oramos y Dios quiere sanarnos, sí. Dios dice que cuando oramos y cuando ponemos manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Dios obra milagros. Voy a ser claro con eso desde un principio porque no quiero que me malinterpreten ahorita lo que te les voy a decir. Pero Dios es un Dios de milagros. Dios sigue haciendo milagros hoy en día. Pero te voy a decir algo, y me encantó esto que un maestro una vez compartió conmigo, estudiando la palabra de Dios, y decía: mira, Roberto, los milagros son la excepción. Los milagros son la excepción. ¿Por qué dijo eso él? Porque Dios es un Dios de procesos. Dilo conmigo en tu casa: Dios es un Dios de procesos. ¿Sí? Dios sigue obrando milagros, Dios sigue siendo un Dios de milagros, pero Dios prefiere, y ahorita vamos a entrar en esto, trabajar en procesos. Y sabes que yo lo veo de esta manera. Yo sé que Dios le encanta trabajar en procesos, porque estas son las maneras en que hace las cosas memorables. Esta es la manera en que Dios hace las cosas, las lecciones memorables en nosotros. Dios es un Dios de proceso y los milagros vienen siendo, yo lo veo así, la excepción. ¿Sí? Pregunta, y aquí está la pregunta en grande para el día de hoy: ¿qué si Dios valora más los procesos que los milagros? ¿Qué si Dios valora más los procesos que los milagros? ¿Por qué lo digo? Porque empezamos a ver a través de la palabra de Dios cómo los milagros vienen siendo algo que inicia o algo que finaliza un proceso en nuestras vidas. Quiero que tomes este ejemplo. Podemos ver en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, que Dios empieza el proceso en su pueblo, empieza uno de los muchos procesos de su pueblo, lo empieza con un milagro.
saca a los israelitas, al pueblo de Israel, de la esclavitud, los saca de Egipto y lo hace a través de varios milagros, ¿sí? De estas plagas que vimos llegar al pueblo de Egipto, para que eventualmente Faraón los dejara ir, como quien dice, que los corriera y que los llenara de tesoros y les decía: tengan esto, nada más con que se vayan, ya vamos a estar felices. Y milagrosamente vemos que el pueblo es liberado de Egipto. Ahora, la historia no terminó allí. El milagro inició el proceso. Inició el proceso del pueblo de Israel. Los milagros también terminan o finalizan unos procesos. Cuando vemos en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, que viene a la tierra y que vive aquí entre nosotros 33 años, es lo que estiman los académicos, ¿verdad? En los teólogos, que duró ese tiempo aquí en nosotros, y el proceso se finalizó ¿en qué? En que Jesús es crucificado, pero milagrosamente levantado de entre los muertos. Dice la palabra de Dios que ese espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que mora en ti y en mí. Y finaliza este proceso que hemos visto desde Génesis, cuando Dios promete, cuando peca el hombre y la mujer, y Dios promete, ¿sabes qué? Le dice al enemigo, le dice a la serpiente: te va a pisar, el Mesías que va a venir, ¿sí? Va a pisar tu cabeza, tú le vas a morder, ¿sí? El tobillo, lo va a herir. Y vemos eso cumplido, esa profecía cumplida en Jesucristo. Y milagrosamente, aún siendo crucificado, pagando el precio por tu pecado y el mío, es levantado de entre los muertos. Y vemos cómo el milagro finaliza un proceso. Entonces, quedamos en esto, que el milagro es la excepción, pero los procesos es lo que Dios más valora. Y hemos estado hablando en Lamentaciones el hecho que Israel fue exiliado a Babilonia, fue dispersado el pueblo. Pero en todo esto, el profeta Jeremías, quien escribe Lamentaciones bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios, vemos también en las Escrituras, en Jeremías, y aquí empezamos, Jeremías capítulo 29, vemos lo que Dios insta al pueblo a hacer a través de todo esto. Dios no fue silencioso en este proceso. En Lamentaciones vemos la historia del pueblo reaccionando, el pueblo expresando su lamento, Jeremías expresando el lamento del pueblo, pero Dios no fue silencioso en todo esto. Jeremías capítulo 29, y quiero leerte los versículos del 1 al 10. Vamos a leer un poquito más de lo que acostumbramos hoy, pero no te preocupes, todo relevante a lo que queremos llegar este día. Jeremías 29 versículo 1 dice de esta manera: Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte y los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueron deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasá, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Y escucha esto, versículo 4: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que Él desterró. Subraya esto, que Él desterró de Jerusalén a Babilonia. Dice el Señor: edifiquen casas, hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Quiero pausar aquí un poquito. Recuerda, el pueblo está buscando una palabra de ánimo, se sienten solos, han sido desterrados, los llevaron a otra ciudad, a otro país, y está diciendo Dios: ¿sabes qué? Quédate allí, edifica casa, hagan planes, dice el versículo 5, para quedarse. Uy, no es exactamente lo que queremos escuchar, ¿verdad? En medio de un proceso, ¿sí? Haz planes. Roberto, estás pasando esto difícil, quiero que hagas planes para quedarte allí un poquito. No exactamente la palabra que queremos escuchar, ¿verdad? Planten huertos, coman del fruto que produzcan, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. O sea, no solo hijos, pero ahora también nietos. Eso a mí me dice, va a ser un buen rato. Multiplíquense, no disminuyan.
y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque de la ciudad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Esto dice el Señor, dice el versículo 8: el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, no permitan que los engañen los profetas. Aquí está la cosa, ¿sí? No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras. En mi nombre yo no los envié, dice el Señor. Y ahora dice Jeremías lo que el Señor realmente dice: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Ouch. Pero luego vendré, dice el Señor, y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Fíjate, quédense allí. En otras palabras, escucha esto: quédense en el proceso. Estamos hablando de lamentaciones. Me quedo lamentando, Roberto. Te quedas en el proceso. Te quedas en el dolor. Te quedas en esa parte en donde queremos ver progreso, donde queremos ver algo suceder. Dios insta al pueblo de Israel a establecerse y hacer una vida en medio de su dolor. Wow. Estábamos hablando esta mañana con el equipo y platicábamos cómo estamos viviendo, sí, en el tiempo de la gracia. Estamos viviendo en un tiempo de gracia inigualable. A este lado de la cruz estamos experimentando cosas que aún el pueblo de Israel no experimentó junto a Dios. Estamos experimentando la gracia. Y no es que Dios esté haciendo todo esto por su ira, porque su ira ya ha sido satisfecho en la cruz, sino que Dios está llevándonos a procesos, y a veces esos procesos son dolorosos. Yo sé que a veces no nos gusta escuchar eso, pero Dios nos está llevando a procesos, aunque sean dolorosos, porque quiere crear algo en nosotros memorable. Quiere traer lecciones que lleguen directamente a casa, directamente al corazón. Y a veces, en veces, el dolor es el vehículo el cual Dios usa para ello. Es el vehículo que Dios usa para ello. Ahora te estoy diciendo que formes una vida alrededor del dolor, que te quedes allí. No estoy diciendo esto. Pero Dios sí le dijo a su pueblo: permite que el proceso suceda. Deja de escuchar, porque decía, profetas y adivinos en Babilonia decían: ustedes no van a durar mucho aquí. Cuando menos lo piensen, Dios los va a regresar a sus casas. Y pues, ¿quién no quiere escuchar eso, verdad? ¿Quién no quiere escuchar de alguien que esté orando por nosotros, que nos diga, y digo Roberto porque siempre aquí me voy a usar yo de ejemplo, que alguien me diga: Roberto, sabes que tu proceso está por terminar? Así como cuando pasábamos enfrente acá en la plataforma y que alguien ora por ti y que te dijeran: Roberto, sabes que este proceso ya está por terminar, agárrate, que cosas buenas vienen, que esto y lo otro y lo otro. Y aquí vemos a Dios decir algo distinto. Aquí vemos a Dios decir: quédate en el proceso. No es muy popular que venga alguien y que ores por ellos y que les digas: Dios te dice, quédate en el proceso. Que Israel le dijo: quédense en el proceso 70 años. No es muy popular eso, ¿verdad? No es muy popular ese tipo de profecía para alguien. Pero viene Jeremías y dice: dejen de escuchar a estos hombres, a estas mujeres, a estos adivinos, estos disque profetas, y escuchen lo que Dios dice. Dios te está diciendo que te quedes en el proceso. Y hoy te lo voy a decir, y tal vez no es lo más popular escuchar el día de hoy, pero ¿sabes qué? Esto es la verdad, y yo estoy seguro de esto. Y Dios te está diciendo: quédate en el proceso. Quédate en ese lugar en donde Dios está trabajando en tu corazón, en donde tu corazón está suavecito, está listo para recibir. Cuando estamos allá afuera y todo está bien, o parece estar todo bien, cuando vamos así a una velocidad hacia adelante muy suave, no queremos detenernos para nada. Y Dios empieza a trabajar algo en nosotros, empieza a trabajar un proceso doloroso en nosotros. Tal vez en la relación que tenemos con nuestra familia o con otras personas a nuestro alrededor. Tal vez es en una situación económica, tal vez tiene que ver algo con tu trabajo, tal vez algo que tenga que ver en tu relación con Dios, y Dios empieza a trabajar en nosotros. Es en ese dolor, yo no sé si lo has notado, es en ese dolor en donde el corazón se empieza a suavizar. Es en esos tiempos difíciles, cuando no todo sucede de la manera ideal, en que el corazón se pone suavecito y se pone sensible a la voz de Dios.
que pasamos un poco de más tiempo con Él, que pasamos un poco de más de tiempo de oración, comunicando con Él, en que decimos, wow, tal vez sea tiempo de ayunar, tal vez sea tiempo de poner esto en las manos de Dios. Te voy a decir algo el día de hoy, ese proceso que estás pasando, permite que Dios trabaje en ti. Dios trabaja en los procesos. ¿Puede hacer un milagro en tu vida? Estoy seguro que lo puede hacer. Pero Dios prefiere trabajar en procesos porque quiere dejar una lección memorable en tu vida y en mi vida. Escucha, en la vida tendemos a pasar por los mismos problemas una y otra vez porque tendemos a salirnos de los procesos establecidos por Dios una y otra vez. Alguien necesita escuchar esto. En la vida tendemos a pasar por los mismos problemas una y otra vez. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Pero esto sucede porque tendemos a salirnos de los procesos establecidos por Dios una y otra vez. Esto es duro, ¿verdad? Esto es difícil, pero sabes que una vez entendemos esto, no que digo que vas a pasar por los problemas y los dolores así, brincando y bailando y haciendo de todo esto, tal vez lo necesites de vez en cuando, yo sé, pero esto sí te digo, que te quedes allí lo suficiente para que Dios termine lo que Él empezó. Yo me preguntaba muchas veces en mi propia vida, Señor, ¿por qué no has hecho algo en esta área de mi vida? Y Dios simple y sencillamente me ha contestado, porque no me has dejado trabajar en ti. No me has dejado terminar lo que yo he empezado en ti. Porque la palabra de Dios nos dice, Él es autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, Él empezó a escribir la historia de nuestra fe y Él va a terminar esa historia. Y tiene un final increíble. Tiene un final que nunca nos podremos imaginar. Dice la palabra de Dios, cosa que ojo no ha visto, oído escuchado, son las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Pero no dejamos que Dios termine la historia porque nos salimos de esta historia y empezamos a regresar a la que nosotros hemos estado escribiendo. Y ahí está la clave de algo. Que nosotros nos salimos de los procesos y cuando nos salimos de los procesos, ¿a dónde regresamos? A lo que nosotros queremos hacer. A la manera en que queremos hacer las cosas. En la manera en que tú y yo queremos cursar el tiempo difícil. Hay una manera de cursar el dolor, hay una manera de cursar los tiempos difíciles para obtener esa lección y es agarrados, aferrados a la mano de Dios. Podemos tener problemas en lo económico que viene, o tal vez problemas en nuestra salud, en nuestra relación con Dios aún. Y nuestra tendencia es salirnos del proceso porque queremos regresar a lo mismo. Porque queremos regresar a lo mismo. Y Dios establece estos procesos en nuestras vidas no para torturarnos, sino para que crezcamos. Aquí está la cosa. Dios te ama demasiado. Tú que me estás escuchando, no es casualidad que lleguemos aquí el día de hoy. Dios nos ama demasiado como para dejarnos iguales. Dios te ama a ti demasiado como para dejarte igual como te encontró. Y la manera que llegas de donde estás a donde Dios quiere que llegues es procesional. La manera en que llegas de donde estás a donde Dios quiere que llegues es procesional. Lo que nos ha pasado es que queremos que el milagro haga el trabajo que a nosotros nos corresponde. He visto a Dios obrar milagrosamente. He visto a Dios sanar a personas, cosas que nosotros no pudiéramos hacer por nuestra cuenta. He visto a Dios obrar en mi vida, en la vida de mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en una manera milagrosa que yo no pudiera haber hecho, que solo Él puede hacer. Pero hay otras cosas, hay otros procesos de los cuales yo me he tenido que hacer responsable. Yo me he tenido que hacer responsable, hacer mi parte para que Dios obre en mi vida. Porque todos pasamos tiempos difíciles, todos, absolutamente todos. No hay nadie que no haya pasado un tiempo difícil, que no haya pasado tal vez por una situación económica difícil, o un tema de salud difícil, o un tema de pérdida sumamente difícil. No hay nadie que no haya pasado eso. Lo que Dios hoy nos enseña y lo que nos enseña a través de Lamentaciones es el hecho de que Él crea procesos. Y cuando empezamos a verlo de esta manera, tiene mucho más sentido esta escritura.
Dios crea procesos. Y yo creo que Dios lo hizo con Israel. Yo creo que Dios lo hizo, creó este proceso en la vida del pueblo de Israel. Y te voy a decir por qué. Vamos a leer una porción de Lamentaciones capítulo 2. Y antes de entrar en ello, quiero que tengas esto en mente. En el capítulo 1, y te insté a que lo leyeras, esta semana, estamos viendo cómo el pueblo de Israel dice: Señor, ¿por qué has dejado que nuestros enemigos hagan esto? Que hayan destruido tu templo, que hayan hecho esto y lo otro. Vemos al final del capítulo 1 en que dice Jeremías, escribe Jeremías: Señor, así como nos castigaste a nosotros, castiga a nuestros enemigos que han hecho esto. Termina en este tono, pero en el capítulo 2 quiero que notes quién es quien causó esta destrucción y que lo empecemos a amarrar con lo que hemos estado hablando. Lamentaciones capítulo 2, y quiero leerte desde el versículo 1 al 8. Son 22 versículos, pero quiero leerte nada más esta primera parte, porque esta es la que marca el punto y es el tono, digamos, y el lema de lo que sucede en el resto del capítulo. El versículo 1 del capítulo 2 de Lamentaciones dice esto: en su enojo el Señor cubrió las sombras de sombras a la bella Jerusalén. ¿Sí? Cubrió de sombras. ¿Quién? Dios mismo. La más hermosa de las ciudades de Israel yace en el polvo, derrumbada desde las alturas del cielo. En su día de gran enojo, el Señor no mostró misericordia ni siquiera con su templo. El Señor ha destruido sin misericordia todas las casas en Israel. ¿Quién? El Señor. En su enojo derribó las murallas protectoras de la bella Jerusalén. Las derrumbó hasta el suelo y deshonró al reino y sus gobernantes. Toda la fuerza de Israel desaparece ante su ira feroz. El Señor ha retirado su protección durante el ataque del enemigo. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente. Tensa el arco contra su pueblo, como si él fuera su enemigo. Así es como estaban percibiendo ellos este proceso que Dios inició. Él consume toda la tierra de Israel como un fuego ardiente, tensa el arco contra su pueblo como si fuera su enemigo, utiliza su fuerza contra ellos para matar a sus mejores jóvenes, su furia se derrama como fuego sobre la bella Jerusalén. Así es, el Señor venció a Israel como lo hace un enemigo. Wow. Destruyó sus palacios y demolió sus fortalezas, causó dolor y llanto interminable sobre la bella Jerusalén. Derribó su templo como si fuera apenas una choza en el jardín. El Señor ha borrado todo recuerdo de los festivales sagrados y los días de descanso. Ante su ira feroz, reyes y sacerdotes caen juntos. El Señor rechazó su propio altar, despreció su propio santuario, entregó los palacios de Jerusalén a sus enemigos. Ellos gritan en el templo del Señor como si fuera un día de celebración. El Señor decidió destruir las murallas de la bella Jerusalén. Hizo cuidadosos planes para su destrucción. Después los llevó a cabo. Dice el versículo 8, así termina: por eso los terraplenes y las murallas cayeron ante él. En el capítulo 1, nuestros enemigos nos están haciendo esto. Capítulo 2, Dios nos hizo esto. Hay un cambio de tono dramático en todo esto. Y esto es Dios, esto es como Jerusalén, como Israel está captando lo que está sucediendo. ¿Te ha pasado así en los procesos? A mí sí. En los procesos más difíciles de mi vida: Señor, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sí? ¿Por qué está descendiendo tu fuego sobre mí? Y no el fuego ese que dices, el fuego del Espíritu Santo. No, el que quema las cosas. Así en que arden, así como que ves las cosas arder alrededor de ti, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido de esta manera en medio de los procesos de Dios? Cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una porción de lo que nos sustenta, cuando perdemos a un ser amado, cuando cambia la relación entre nosotros y una amistad, entre nosotros y un familiar, algo sucede y nos sentimos
como Israel está proclamando aquí. Pero Dios inicia un proceso en ellos. Cuando empezamos a ver todo este cuadro, empezamos a ver Lamentaciones, dentro del cuadro de los procesos, empezamos a ver cómo Dios tuvo que traer esto de manera que quebrantara, que deshiciera la manera en que Israel había estado haciendo las cosas. Israel, tal como nosotros, a veces nos asombramos de lo que hace Israel, pero tal como nosotros, nos vamos detrás de otros ídolos, nos vamos detrás de otras cosas. Tal vez ya no es un ídolo de madera o de piedra o lo que sea, pero nos vamos detrás de otros ídolos. Nos vamos detrás de otras cosas que son entretenimiento, pero nos vamos detrás de ellas como si fueran nuestros dioses. ¿Cómo nos podemos asombrar de Israel cuando nosotros lo hacemos, verdad? Pero eso estaba tan duro, tan establecido en ellos, un ciclo vicioso en el pueblo de Israel, que Dios tuvo que hacer algo drástico, tuvo que hacer algo que los marcaría, que hasta el día de hoy marca al pueblo de Israel. Lamentaciones todavía se lee, todavía se recita como un poema fúnebre durante tiempos, durante ciertos festivales, durante ciertos días de ayuno en Israel. Se declara como algo, como un poema fúnebre hablando sobre la destrucción del primer templo, lo que sucedió aquí, el que estamos leyendo, y lo que sucedió después, 70 años después de Cristo, que sucede en Israel una vez más en las manos del Imperio Romano. Empezamos a ver esto en el cuadro de procesos y decimos, Dios tenía que romper algo en ellos. Dios tenía que quebrar algo en sus vidas, tenía que dar una lección memorable que se quedaría con ellos. ¿Lo traemos a casa? Hay cosas que estás pasando ahorita difíciles, hay cosas que te están moviendo como ninguna otra cosa te ha movido en tu vida. ¿Qué te estoy diciendo? Va a terminar pronto. Yo no te puedo decir esto. Lo que sí te puedo decir es que Dios va a obrar en medio de ese proceso si tú lo permites. Va a dejar una lección memorable en ti. Va a dejar una lección memorable en mí. Y la recompensa de todo esto al final será grande. Entre más duro el proceso, más duradera la lección. Entre más duro el proceso, más duradera la lección. Nuestras vidas serán una serie de procesos difíciles, pero igual serán una serie de recompensas. Eso es bueno. Nuestras vidas serán una serie de procesos difíciles, pero también serán una serie de recompensas. Y aquí con esto quiero amarrar todo el día de hoy. Esto lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a habitar entre nosotros. Dios es un Dios de procesos, te decía, ¿verdad? Y te decía que los milagros marcan el principio o el final de un proceso. Hablábamos de esto también al principio. ¿No hubiera sido más fácil, no hubiera sido algo milagroso también, que Jesús llegara a la tierra, llegara listo para hacer el sacrificio? Porque esto era lo que necesitábamos nosotros, ¿verdad? Que Jesús tomara sobre él, Jesús el sacrificio perfecto, tomara sobre él el pecado, todo nuestro pecado, todos nuestros errores en la cruz, que se derramara sangre. No era esto lo que se necesitaba, no era lo necesario, pero Dios escoge un proceso. Dios escoge un proceso y vemos a Jesús llegar como un pequeño indefenso, un bebé nacido de una mujer virgen por obra del Espíritu Santo. Lo vemos crecer en sabiduría y en gracia, dice la palabra de Dios. Lo vemos obrar milagros, lo vemos ser la imagen de un Dios invisible, ser alguien visible, un Dios visible entre nosotros. Jesús, todo Dios y todo hombre, algo milagroso en sí, pero cursa todo este proceso y termina en la cruz. ¿Por qué no solamente, te has preguntado, no solamente llegar a la cruz? ¿Por qué no nada más hacer esto y cumplir el propósito? ¿Por qué todo el proceso? Porque ahora puedes ver que 2000 años después todavía estamos hablando, todavía estamos aprendiendo de las lecciones que Jesús dejó para nosotros. Las lecciones que Él dejó
cosas marcadas, cosas milagrosas, para que nosotros lo siguiéramos, para que lo conociéramos, lo siguiéramos. Y como dice su palabra, hiciéramos aún cosas más cosas de lo que Él había hecho. Quiero terminar con esto en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Y vamos a leer también el versículo 10. Isaías 53, versículo 5. Y estamos hablando del proceso que Jesús, el Hijo de Dios, Él mismo llevó a cabo. Tanto difícil, pero qué recompensa. Isaías 53, no es trabalenguas esto, ¿verdad? 53, 5 dice: pero Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Ese fue el fin, ¿verdad? Fue golpeado, y este fue el proceso. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. ¿Te acuerdas lo que te decía? Dejamos los procesos de Dios para meternos en los de nosotros. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, hablando de Jesús, los pecados de todos nosotros. Y aquí está lo que te decía. Aquí está el proceso que Dios ha iniciado, que inició. Dice el versículo 10: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Sí? Este es el proceso que Dios inició, escúchame, con su propio Hijo. Qué increíble esto, ¿verdad? Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle el dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, esto es el profeta Isaías, ¿sí? Profetizando sobre lo que sería cientos de años después. Dice: sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y esta es la palabra que yo te doy el día de hoy. No que tu proceso termina hoy, sino que tu proceso va a traer con sí una recompensa. Si te quedas en el proceso, aferrado de la mano de Dios, lo que leemos en Isaías, muchos descendientes, muchas personas llegarán a la fe por el proceso que tú estás pasando. Muchos conocerán a Dios, conocerán cómo puede obrar en nosotros y a través de nosotros, porque te quedaste en el proceso. Tus hijos, tus hijas conocerán la bondad de Dios, conocerán que Dios tiene buenos planes para nosotros si tú y yo nos quedamos en el proceso. Amigos, personas, familia alrededor nuestros conocerán a un Dios verdadero porque tú y yo nos quedamos en el proceso. El día de hoy, estas preguntas quiero que nos reten, que sean nuestro reto de hoy. Si estás pasando en medio de un proceso difícil y has sido tentado a dejarlo, por darte por vencido, no lo hagas. No lo hagas. Yo sé que has estado al borde de dejar todo a un lado. Ya te enfadó este proceso, ya te enfadó esta dificultad que has estado pasando. Parece que sucede una y otra vez. Te digo algo: no dejes el proceso como lo has dejado antes. Enfádate de lo que sigue sucediendo. Enfádate de tener que pasar el proceso una y otra vez. Quédate en él y deja que Dios trabaje en ti. Que si este proceso es el que rompe con el ciclo que te aleja de Dios una y otra vez. Que si este proceso, que necesitas terminar, es el que ha estado alejándote una y otra vez de Dios. Que te sales del proceso, te vas a tu camino, haces lo que tú quieres
y regresas una vez más a Dios. Y parece que empiezas de cero, parece que empiezas de nuevo. Y eso en sí te desanima. Que si hoy nos quedamos allí, que si hoy, como leemos aquel pueblo de Israel sufriendo, diciendo: Dios, tú has causado esto, tú has hecho esto, nos has desterrado, hasta tu propio templo has destruido. ¿Qué si este es el proceso que Dios ha empezado en ti? Es fuerte. ¿Por qué? Porque lo que está arraigado, lo que está aquí tomando raíz en ti es fuerte. Es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tiene que romper algo que no se ha roto por años en tu vida. Estás al borde de darte por vencido. ¿Por qué? Porque es duro, porque es doloroso. Pero también, escúchame, porque la recompensa es grande. Porque la recompensa es grande. El día de hoy, el reto es este: quédate en el proceso. ¿Qué es lo que has estado pasando? Tráelo a la superficie. ¿Qué es el proceso que has dejado una y otra vez en otros tiempos en tu vida? Y que sabes que es necesario, sabes que es doloroso y por eso no regresas a él, pero sabes que es necesario regresar. ¿Qué es eso? A ponerlo delante de Dios el día de hoy. Y ve cómo el dolor, cuando estamos acompañados con Dios, deja una lección memorable en su proceso. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, cada persona que está escuchando esta transmisión, sea hoy, en los días por venir, ponemos en tus manos los procesos en nuestras vidas, tal vez el que estamos cursando en el presente o uno que hemos dejado en el pasado. Ciclos de cosas en nuestras vidas que suceden una y otra vez, problemas, situaciones que suceden una y otra vez, porque dejamos el proceso una y otra vez. El día de hoy te decimos con un corazón humilde: te necesitamos a ti. Te necesitamos desesperadamente. Acompáñanos en este proceso. No lo podemos hacer solo y no necesitamos hacerlo solos. Camina con nosotros. En medio del dolor, tú has prometido estar con nosotros. En medio de la dificultad, has prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos. En medio de todo esto, tú permaneces fiel. Aun cuando el pueblo de Israel lamentaba, cuando lloraba porque tú habías destruido la ciudad, habías destruido tu templo, habías desterrado al pueblo, había sido dispersado, aún en medio de eso, tú demuestras que no los habías dejado. Tú demuestras que eres un Dios de procesos, y el proceso fue difícil porque la lección necesitaba ser memorable. Ahora nosotros, tu pueblo por adopción, a través del sacrificio de tu Hijo Jesús, estamos pasando dificultad, estamos pasando dolor, estamos pasando lamento. Pero este es un proceso, lo reconocemos, lo vemos con nuevos ojos. Este es un proceso. Y todos tus procesos, todos tus planes son buenos. Como dice tu palabra, justo ahí en el profeta Jeremías, tú tienes buenos planes para nosotros. Y me atrevo a decirlo de esta manera: Señor, tienes buenos procesos para nosotros. Procesos y planes para bien, no para mal, para esperanza y para un futuro. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, porque trabajas en nosotros, porque tienes esperanza en nosotros. Nos llevas a través de procesos, porque tienes buenos planes, buenas cosas preparadas para nosotros y nuestras generaciones. Gracias te doy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú has estado escuchando el día de hoy, es tu primera vez estando aquí con nosotros,
es una de las primeras veces o estás llegando al punto en que has escuchado la palabra de Dios y que hoy tocó algo especial en tu corazón. Has estado pasando un proceso que te ha traído hasta aquí y escuchas sobre el sacrificio de Jesús, el sacrificio que pagó por nuestro pecado, el tuyo y el mío. El sacrificio que ahora hace posible que tú y yo nos acercamos a Dios directamente. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo estas palabras: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hoy esas palabras son para ti. Tienes un camino, tienes un acceso directo a Dios Padre. Todos los caminos no llevan a Dios, no, hay uno solo y su nombre es Jesús. Y Él pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar para acercarnos a Dios. Y ahora Dios, como un Padre amoroso, extiende sus brazos y nos acerca a Él. Pasamos procesos, sí. Nos lleva a través de procesos difíciles, Dios, sí. Pero porque nos ama demasiado para dejarnos igual. Si tú te quieres acercar a Él, haz esta oración, créelo de corazón y dilo ahí en voz alta, en donde tú estás, que te escuches a ti mismo decirlo. Y dile: Señor Jesús, entra a mi corazón, limpia casa, perdóname de todos mis pecados. Yo creo que diste tu vida por mí, que derramaste tu sangre en una cruz como pago por mi pecado. Y ahora me puedo acercar a ti confiadamente a tu trono de gracia, a tu trono de misericordia. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Ahora sé que me puedo acercar a ti y tú te acercarás a mí. Gracias por tu promesa. Padre, gracias por recibirme una vez más en casa. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, envíanos un mensaje directo aquí a nuestra página de Viña Comunidad. Envíanos un mensaje aquí en los comentarios de esta reunión. Déjanos saber que hiciste esa oración. Queremos conectar contigo, queremos comunicarnos contigo, ayudarte a caminar este camino. ¿Sabes? Lo que sucedió ahorita en ti es un milagro. Es un milagro. La palabra de Dios dice que es una celebración en los cielos cuando un pecador regresa a casa. Y así como fue con cada uno de nosotros, lo es contigo el día de hoy. Hay celebración. Eso es milagroso. Y los milagros empiezan procesos. Queremos acompañarte en este proceso. Permítenos hacerlo contigo.